Nuestra historia comienza con la prisa y la desesperación típicas de quien llega tarde al día más importante de su vida. Marcos caminaba a toda velocidad arrastrando su maleta, con el teléfono en la oreja. Le aseguraba a la persona al otro lado que llegaría a tiempo y que no se preocupara. Pero Ana, su prometida, no estaba para bromas. Le dijo muy seriamente que si se atrevía a llegar tarde a la boda, no se lo iba a perdonar fácilmente. Marco, sintiendo la presión, mintió. Le dijo que ya estaba tomando el avión. Ana, frustrada, le reclamó que le había advertido que dejara esos negocios para después, insistiendo en que los invitados llegarían temprano. Marcos, buscando cortar la conversación, le aseguró que eso no pasaría. Le pidió que lo dejara en paz y le dijo que tomaría un taxi. La confusión de Ana fue inmediata. ¿Cómo que un taxi, si supuestamente ya estaba subiendo al avión? Pero Marcos no dio explicaciones, soltó un bye seco y colgó mientras ella aún gritaba su nombre. Le hizo señas a un taxi y entró deprisa. Minutos después ya estaba sudando a mares, meciendo las piernas sin parar por pura impaciencia. El chofer, un hombre que lo miraba a través de unas gafas oscuras por el retrovisor, le preguntó con calma hacia dónde se dirigía. Marcos respondió: República Dominicana. El taxista, con cierta extrañeza, le preguntó si era su primera vez en el país. Marcos, sin humor para charlas, solo le pidió que fuera más rápido, por favor. El hombre lo miró prolongadamente por el espejo, como si estuviera viendo algo inusual en él, y le preguntó: ¿Qué dijo usted? Marcos, exasperado, le repitió que necesitaba que fuera más rápido. El conductor le respondió simplemente que eso era lo más rápido que podía ir. Marcos se recostó en el respaldo, lleno de frustración, estrujándose la cara. Cuando miró el reloj en su muñeca, sintió que iba a volverse loco. Insistió de nuevo, diciéndole al conductor que en serio tenía que llegar al aeropuerto lo más pronto posible. El chofer repitió que era lo máximo que podía hacer. Desesperado, Marcos le dijo que no podía perder el vuelo y le ofreció pagarle el triple si aceleraba. El conductor lo miró por el retrovisor y sonrió. Entonces, sin previo aviso, el auto dio un impulso brutal hacia adelante al aumentar la velocidad de forma inhumana. Marcos se pegó al respaldo, arrepintiéndose al instante de su oferta. Pero ocurrió algo que le heló aún más la sangre. Al mirar por la ventana, el exterior no era más que un conjunto de rayas borrosas por tan asombrosa velocidad. De repente, a través del cristal, vio otro auto similar al suyo, aunque de otro color. Marcos divisó a otro hombre también mirándolo desde el asiento del pasajero, pero aquello solo duró una pequeña fracción de segundos. Al mirar su reloj, Marcos se sorprendió al ver que los segundos casi no avanzaban, e increíblemente, en cuestión de pocos minutos, el auto se detuvo frente al aeropuerto. Atónito, Marcos preguntó cómo habían llegado tan rápido. El taxista le dijo que había tomado un atajo. Marcos le recordó que se suponía que faltaban 15 minutos de tránsito. El conductor, mirándolo, mucho más animado que al inicio, le preguntó: ¿Usted quería llegar más rápido o no? Saliendo de su estupor, Marcos acercó su reloj y le pagó de inmediato. Cuando estaba a punto de salir, el chofer lo detuvo y le entregó una tarjeta, diciéndole una frase extraña: «Si ve que algo sale mal, no dude en llamarme». Marcos tomó la tarjeta rápidamente. Dudaba que volviera a ver a ese sujeto. Salió del auto y echó a correr, chocando con varias personas en el camino sin que le importara nada. Llegó a la recepción completamente sudado y sofocado. La recepcionista lo miró boquiabierta. Marcos preguntó entre jadeos si el vuelo 213 ya había salido. La señorita le dijo que no,
que aún faltaban 15 minutos para partir. Marcos se calmó por fin. Ella le pidió sus documentos. Él buscó en su reloj y se los entregó. La mujer hizo algunas gestiones, pero cuando miró el pasaporte, hizo una expresión de extrañeza. Marcos sintió como si su corazón dejara de latir y le preguntó qué pasaba. Ella le dijo que algo andaba mal con su pasaporte. Le preguntó, ¿dónde queda este país? Marcos, confundido, le dijo que en el Caribe. La recepcionista le informó que ese vuelo se dirigía a las Islas Taínas, específicamente a la isla Batey. Marcos, perdiendo la paciencia, le dijo que no tenía tiempo para juegos y que tenía un vuelo a la República Dominicana. La señorita le respondió firmemente que no aparecía ningún lugar con ese nombre en sus registros. Marcos intentó protestar, pero ella le pidió un momento, bajó la voz y llamó a alguien por teléfono. Marcos empezaba a sudar frío, sin saber qué pensar. En segundos llegó un hombre alto. Marcos exigió saber qué sucedía, reiterando que tenía un vuelo a la República Dominicana y que esa mujer le decía que no conocía el país. El hombre y la mujer se miraron. Ella chequeó el pasaporte con el nombre, quien después de checarlo, miró a Marcos con cara de extrañeza y le pidió que lo acompañara. Marcos sabía que iba a perder el vuelo por culpa de unos incompetentes. Toda esa esperanza se esfumó. Lo siguió hasta una sala pequeña y fría, con una mesa, 2 sillas y una cámara en un rincón. Era una sala de interrogatorios. El hombre le ordenó quedarse allí y salió, cerrando la puerta. Marcos maldijo en voz baja. Pocos minutos después, entraron 3 hombres, uno mayor, de aspecto intimidante. Se sentó frente a él y abrió un mapa. Le preguntó de dónde decía que era. Marcos repitió, República Dominicana. El interrogador notó que en el pasaporte constaba que había viajado con ellos y a otros países antes. Marcos lo confirmó. Entonces, el hombre le pidió que señalara a su país en el mapa. Marcos buscó en el mapa y sus ojos se abrieron en par. Aquello no era normal. Todo el territorio de las islas caribeñas estaba marcado en amarillo como un solo grupo, con nombres distintos. Al señalar dónde debería estar la República Dominicana, se dio cuenta de que la isla no estaba dividida y que no compartía territorio con Haití. El interrogador le preguntó si se refería a la isla Batey. Marcos insistió en que se llamaba República Dominicana y señaló a las vecinas llamándolas Puerto Rico y Cuba. El señor lo corrigió severamente. Esas eran la isla Boricua y la isla Sabana. Le preguntó cómo había podido viajar con ellos usando ese pasaporte falso. Marcos, desesperado, le suplicó. Le dijo que era de República Dominicana, que se casaba al día siguiente, que nunca había tenido problemas con la justicia. El interrogador le pidió otra identificación. Marcos sacó su documento de identidad. El hombre lo vio sin inmutarse. Un atisbo de impaciencia cruzó su semblante. Le exigió que cuente la verdad. Falsificar documentos era un delito y podría ir a prisión por ello. No pueden hacerme esto, dijo Marcos derrotado. El interrogador ordenó que lo llevaran a una celda, pero otro de los hombres intervino, sugiriendo que no podían hacer eso porque había cosas extrañas en su historia. Los documentos parecían reales y los sellos extranjeros también. El primer hombre insistió en que Marcos ocultaba algo, pero el segundo argumentó que algunas azafatas habían dicho reconocerlo en un vuelo el día anterior. Sugirió llevarlo al hotel de enfrente mientras investigaban, en lugar de tratarlo como prisionero hasta tener claridad. Marcos escuchaba todo sin aún poder creerlo.
Lo sacaron escoltado por seguridad, sintiéndose como un criminal mientras la gente lo miraba. Quería que la tierra se lo tragara. Al salir, vio que el sol se ponía. Lo ingresaron en un cuarto de hotel modesto y pequeño. Marcos le preguntó al guardia qué pasaría ahora. El guardia le dijo que tendría que esperar por la resolución de la investigación. Marcos le preguntó si aquello era una broma de cámara escondida. El guardia lo ignoró. Le advirtió que estaría fuera toda la noche escoltándolo, que no intentara ninguna locura y que tratara de descansar, tras lo cual cerró la puerta con llave. Solo en la habitación, Marcos se sentó en la cama, sacó su celular y marcó un número con dedos temblorosos. Después de varios tonos, alguien descolgó. Sintió un alivio inmenso al escuchar la voz de Ana. Le dijo que había tenido un percance en el aeropuerto y que estaban pasando cosas raras. Ana, preocupada, le preguntó qué sucedía. Él intentó quitarle hierro al asunto, diciendo que la gente del aeropuerto tenía una estupidez grupal, pero admitió que tendría que quedarse toda la noche y que había perdido el vuelo. Ana le recordó que la boda era el día siguiente por la tarde. Él le dijo que lo sabía, pero que si todo se resolvía, quizás llegaría por la mañana. Para su sorpresa, escuchó una risa del otro lado. Ana, con voz relajada, le dijo que solo a él se le ocurría viajar en esas circunstancias y que con las aerolíneas cualquier cosa podía pasar. Marcos, aliviado por su reacción, le preguntó si no estaba enojada. Ella le dijo, claro que no. Él le preguntó, un tanto extrañado, si no le importaba que el día más feliz de sus vidas pudiera cancelarse. Ana, riendo, le dijo que si él faltaba no iban a cancelar la boda, que se casarían de todas formas. Marcos le agradeció por comprender, asegurándole que llegaría a tiempo. Ana bromeó diciendo que no era como si el mundo se fuera a acabar por su ausencia. Marcos, sintiéndose afortunado, le dijo que ella era la mejor, la novia más comprensiva y que la amaba con toda su alma. Las risas del otro lado se detuvieron en seco. Hubo un silencio. Marcos le preguntó, ¿aún sigues ahí? La voz de Ana cambió completamente a un tono de indignación. ¿Cómo te atreves a decirme esto? Te recuerdo que me voy a casar con tu hermano mañana. ¿Por qué te declaras en este momento? ¿Con mi hermano? ¿De qué hablas? Nos vamos a casar mañana. Ana concluyó que Marcos estaba desquiciado otra vez y sin dejarle decir más, colgó. Marcos volvió a marcar desesperadamente, pero ella había apagado el teléfono. Algo andaba muy mal. Intentó tranquilizarse, encendió el televisor y puso las noticias. Se quedó helado al ver a una mujer envejecida que él creía muerta. La presentadora anunció que la reina Diana I del Reino Unido había recibido al mandatario de los Estados Unidos. Marcos negó con la cabeza, sin dar crédito a lo que veía. Se levantó, abrió la ventana del cuarto piso y miró afuera. Todo parecía normal en las calles, pero él sabía que estaba atrapado en una especie de universo paralelo. Recordó al taxista y sintió escalofríos. Sacó la tarjeta que le había dado y empezó a reír como un desquiciado, agradeciendo aún haberla guardado mientras marcaba el extraño número que parecía un código de 18 dígitos. Escuchó tono y cuando alguien contestó con un hola, Marcos sintió una alegría inmensa. Gritó que era él, el hombre al que había llevado al aeropuerto hacía unas horas. El taxista preguntó «¿Qué tal?», con la voz un poco distorsionada. Marcos estalló gritando que estaba en un universo paralelo donde todo era distinto, que su única explicación era él, el taxista, y que esperaba que no le dijera que no sabía de qué estaba hablando. El taxista, con un tono pensativo, admitió que sabía de qué estaba hablando. Le pidió a Marcos que se calmara y le dijera dónde estaba. Marcos le explicó toda la situación
El taxista pareció estar impresionado. Marcos le contó que en ese mundo ni siquiera estaba comprometido con su novia, sino que ella se iba a casar con su hermano y que la difunta princesa Diana era hoy la mera reina de Inglaterra. El taxista pareció aún más impresionado. Marcos le preguntó cómo era posible que aún pudieran tener comunicación. El taxista le explicó que era un código de red único que solo conectaba con él. Marcos le preguntó si tenía chance de volver a su dimensión o si estaba jodido allí para siempre. El taxista le aseguró que sí se podía. Le explicó la compleja situación. Habían dos taxis. El taxista había vuelto a su propia dimensión después de dejar a Marcos en la actual. Eso significaba que el Marcos original y el taxista original estaban conversando desde dimensiones distintas. En pocas palabras, habían dos Marcos en la misma situación que intercambiaron dimensiones. Marcos recordó al hombre que pudo ver en milisegundos por la ventana del asiento del pasajero y por fin supo el por qué le llamó tanto la atención. Era su otro yo. Sí, es de locos, es de no creer, pero ya sácame de este lío. El taxista le pidió calma, dijo que ya estaba en ello y que lo llamaría más tarde, colgando antes de que Marcos pudiera protestar. Marcos miró el teléfono con pavor, esperando la llamada. Trató de calmarse viendo la TV, intentó buscar algo en una plataforma llamada The Service. Se sorprendió al ver un documental actual donde las originales Torres Gemelas seguían en pie y una serie ochentera protagonizada por unas Marilyn Monroe y Audrey Hepburn bastante mayores. Su corazón se estrujó al ver que, al menos en aquella dimensión, las cosas iban mejor, pero se cuestionó el significado de su vida, la insignificancia del yo, si ni siquiera era único, si había muchas versiones de él mismo en otros espacios. Revisó sus fotos con Ana en el celular, negándose a vivir en un mundo sin ella, incapaz de imaginar que en esa realidad ella se casaría con su hermano. Miraba una foto de los dos abrazados frente a su nueva casa, frente al mar. El guardia abrió la puerta para traerle la cena y lo vio caminando de un lado a otro, empapado en su sudor. Marcos le dijo que estaba bien, agradeció la cena con la mente en otra parte. Cuando el hombre salió, intentó comer, pero no pudo, solo miraba el reloj. Justo cuando pensaba volver a llamar, el teléfono sonó. Marcos le preguntó dónde estaba. El taxista le dijo que mirara por la ventana, que él estaba afuera. Marcos se acercó y lo vio del otro lado de la calle, levantando el brazo. Soy el taxista de esta dimensión. Ahora mismo, el que te trajo aquí está lidiando con el mío. Le explicó que estaban conectados, que eran la misma persona, con las mismas ideas, aunque las circunstancias varían. Existían múltiples dimensiones y que en unas de esas dimensiones Marcos ni siquiera había nacido. Marcos le preguntó qué iban a hacer. El taxista le indicó que recogiera sus cosas y esperara cerca de la puerta, que solo tendrían un intervalo de 1 minuto para salir de allí, y colgó. Marcos vio al taxista entrar al hotel, tomó su maleta y esperó cerca de la puerta, desesperándose con cada minuto que pasaba. De repente la puerta se abrió como un rayo y el chofer apareció frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Marcos se asustó al verlo lleno de estática por todo el cuerpo, portando un tubo de metal que disparaba electricidad. El chofer le gritó: «Tenemos 1 minuto». Salieron corriendo a grandes zancadas, bajando las escaleras de 2 en 2. A cada descenso, la estática disminuía. Al llegar al lobby, Marcos se dio cuenta de que las personas allí se movían a paso de tortuga, en cámara lenta, pero a medida
que la estática se acababa, se movían más rápido y justo cuando llegaron a la salida, la estática se terminó y el tiempo volvió a la normalidad.